Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video. Tentación y tormento. Dallas apoyó la frente contra el cristal frío y exhaló. Se sentía perdido, solo. Durante interminables días y noches, Jane y él habían sido el salvavidas el uno del otro, el rayo de luz en un momento oscuro y horrible. Habían escapado y se habían adorado el uno al otro. Descubrieron detonadores secretos de sensaciones increíbles. Nada estaba mal, nada estaba prohibido, y se había sentido más correcto, más real y más maduro durante aquellas semanas de su adolescencia que en ningún otro momento de los que había tenido desde entonces. Se habían salvado mutuamente en todos los aspectos posibles. Entonces, ¿por qué pensaban ahora que se destruirían? Al otro lado del cristal, Quincy seguía trabajando a Müller, pero Dallas ya no tenía ganas de mirar. Necesitaba estar solo. Quería darse una ducha y liberarse de la melancolía que acompañaba los recuerdos. No quería pensar en eso. No podía pensar en ella. El arrepentimiento era para cobardes. La habitación principal del centro de operaciones albergaba la sala de tecnología y la celda en la que Quincy estaba ocupado en esos momentos, pero aquella guarida subterránea no terminaba ahí. Le hizo una señal a Liam, que estaba sentado frente al ordenador, y salió al pasillo que conducía a los espartanos dormitorios, junto con la sauna y la ducha. Dejó su bolsa de viaje sobre el catre en sus dependencias y se dirigió hacia la ducha, situada en la única habitación que habían equipado para estar cómodos, con accesorios de alta gama y modernas instalaciones de vapor. Cerró la puerta después de entrar y arrojó la ropa sobre la superficie de la encimera de mármol. El panel de mandos estaba encastrado en la pared, junto a la puerta de cristal de la ducha. Abrió el grifo y seleccionó la máxima presión del agua para incrementar el vapor. Cuando el sistema comenzó a silbar, se apoyó contra la encimera y se miró en el espejo. Parecía cansado, exhausto. El sonido del móvil indicó la entrada de un mensaje de texto. ¿Sería Jane? Se giró para tomarlo del bolsillo de sus vaqueros, tirados en la encimera, y se desilusionó al ver que no era de Jane, sino de Mayra. Tardó un momento en ubicar su nombre. No recordó que era la pelirroja de la noche anterior hasta que abrió el mensaje y contempló el breve video. Tenía la espalda arqueada, los ojos cerrados y la boca abierta en una expresión que solo podía ser de éxtasis. Durante un segundo se preguntó quién sujetaba la cámara, pero entonces Mayra levantó la cabeza, abrió los ojos y miró a la cámara por encima de la arqueada espalda de la rubia, directamente a él. «Hemos hecho una nueva amiga», dijo. Se mordió el labio inferior. «Así que date prisa y ven a jugar con las tres». Dallas inspiró con brusquedad, y no por el video, no por la seductora invitación de Mayra, porque mientras veía el video imaginó otra escena, una muy distinta. Él acostado de espaldas, con las manos por encima de la cabeza, mientras se agarraba a sus correas sujetas al cabecero de la cama. Su cuerpo estaba rígido. Estaba preparado, a punto de hacerse pedazos, y mientras entraba en la ducha, dejó que la imagen cobrara nitidez. Jane, y no una sustituta que no podía hacer otra cosa que aplacar una necesidad, pero jamás satisfacerlo a él. Ahí terminó todo, ya no pudo aguantar más. Soltó las correas antes de liberar su carga, y maldito fuera si no estaba igual de cerca en la ducha que en su fantasía. ¿Te gusta así?, preguntó. Dios, sí. La comisura de su boca se elevó y se puso de rodillas, separándose solo el tiempo necesario para volver a acercarse a él y besarlo. Estoy siendo muy mala. A lo mejor quieres azotarme. ¿Mala? Dallas no lo creía. Estaba siguiendo sus órdenes al pie de la letra. ¿Por qué? Cuéntamelo.
Quiero ser todo lo que necesitas. Cada palabra lo conmocionaba. Te necesito de todas las formas que pueda tenerte. Jamás podría llegar a eso. Y aunque pudiera, Dios, aunque pudiera, no estaría bien. La llevaría en sus fantasías, pero ni siquiera en su cabeza podía hundirse por completo en ella, y ni por asomo podría llevarla allí en la realidad, ni ahora, ni nunca. Maldita sea. Tomó aire y se echó hacia atrás para apoyarse contra la caliente pared de azulejos. Al igual que el agua, la adrenalina corría por su cuerpo, y agachó la cabeza, vencido por el agotamiento. Solo entonces vio los hilillos rojos que se colaban por el desagüe. Perplejo levantó la mirada y se dio cuenta de que la puerta de la ducha estaba hecha añicos. Se deslizó hasta el suelo, dejó que el agua continuara corriendo. Cerró los ojos y se sentó rodeado del vapor. No me has devuelto la llamada. Dallas se detuvo delante del catre de su cuarto. Llevaba un rato paseándose con una toalla de baño alrededor de las caderas. Se arrepintió en el acto de su decisión de responder al teléfono. Hola, Adele. ¿Qué ocurre, cachorrito? Podía percibir el gesto en su voz, acentuado por el persistente acento francés que no había perdido pese a haberse mudado a Estados Unidos hacía 40 años, cuando tenía 13. No pareces alegrarte mucho de oír mi voz. No es por ti, mintió. Habían roto hacía 4 meses, y aunque le había resultado duro separarse, liberarse de su tóxica relación, si se le podía llamar así, había sido una de las mejores decisiones de toda su vida. Al menos eso era lo que pensaba la mayoría de los días. Otros días le costaba, porque Adele había sido la única mujer que había tenido en su cama que conocía algunos de sus secretos, que lo acompañaba a la oscuridad. Por supuesto, podía vendarles los ojos a las modelos, podía atarles las muñecas, pero había límites a los que podía hacer con una mujer que invitara a su cama solo 1 o 2 veces, 3 como mucho. Adele lo sabía, a Adele le gustaba. Mi ego se alegra mucho de que no sea por mí, comentó con ligereza. Pero, ¿qué te ronda por la cabeza? Dallas suspiró, sabía que ella insistiría. Era terapeuta, por lo que ser entrometida formaba parte de su carácter. Dejó el teléfono sobre el catre, después de activar el manos libres. Le habían vendado la mano, y le dolía tener que sujetar el maldito aparato. En realidad no es nada. Acabo de tener una crisis en el trabajo. Me estoy ocupando de eso. Ella soltó una risita. Cariño, tu padre estaría muy orgulloso. Me parece que cree que rehuyes cualquier cosa relacionada con tu trabajo que no requiera tomar vino, cenar con la hija de un inversor o que le estrujes el trasero a alguna actriz de segunda en la inauguración de un nuevo centro comercial de Sykes. Ni siquiera conoces a mi padre. Qué susceptible. Dallas pudo oír que se recolocaba el teléfono. Lo siento, ha estado fuera de lugar, pero Colin conocía bien a Ellie y sigue hablando de él a menudo. La mención de Colin, el padre biológico de Jane, le sacudió como un afilado atizador entre los ojos e hizo una mueca de dolor. Se conocieron en los años posteriores al secuestro, cuando Dallas se enfrentaba a la pérdida de Jane, de su amistad y el repentino cese de todo lo prohibido que había ocurrido entre ellos. Dallas se reunió un día con Colin, a quien en otro tiempo consideró como de la familia. Su nueva esposa, Adele, vino a comer con ellos. Tenía 40 y pocos años, 20 más que Dallas, y era increíblemente sexy y segura de sí misma. La chispa que saltó entre ellos fue innegable, como si estuvieran sucumbiendo a algún tipo de fuerza magnética. Estuvieron evitándolo durante años, coqueteando con cierta inocencia, pero cuando su matrimonio con Colin se fue al drenaje, Adele se volvió cada vez más insinuante y agresiva, de modo que cuando Colin y ella se divorciaron, fue casi inevitable que Dallas se la llevara a la cama,
o quizá ella se lo llevó a él. No estaba muy seguro. Era la única mujer a la que le cedía parte del control, y aunque no entendía por qué, sabía que tenía algo que le impulsaba a hacerlo. Lo ponía a 100, incluso cuando él no quería. No era solo por su aspecto. Cierto que era hermosa, pero su rostro delgado y ampuloso no era realmente su tipo. Aparte de Jane, no tenía ningún tipo. No la amaba, a veces ni siquiera le gustaba su compañía. Adele aplacaba sus impulsos más oscuros, pero estar con ella hacía que se sintiera más indecente, como si al terminar la sesión estuviera cubierto de una fina capa de suciedad. Había estado a punto de dejarlo muchas veces, pero esa extraña atracción lo obligaba a quedarse, a castigar y ser castigado, a controlar y ser controlado. Nunca era suficiente, siempre a un paso de la satisfacción, pero con ella al menos se acercaba al misterioso e inalcanzable nirvana que ansiaba. Transcurridos unos 3 meses, ella le confesó que Colin le había contado lo de su secuestro. Fue algo más que eso. Se acercó hasta rozarle la oreja con los labios y le susurró que podía adivinar sus más oscuros secretos. Había acertado, sobre Jane, sobre lo que habían significado el uno para el otro, lo que habían hecho, en todo. Había clavado su avesado ojo en él, y pudo ver a través de su alma. Tendría que haberle puesto fin entonces. Necesitaba esa liberación, esa vía de escape, el control. Pero había límites que no permitiría que cruzara, y cuando le dijo que sería terapéutico fingir que ella era Jane, Dallas se opuso. Se puso los vaqueros y abandonó la habitación sin mirar atrás. Hacía 4 meses de aquello, y aunque ella le había llamado y se había disculpado, aunque había hablado con naturalidad, intercambiado mensajes y habían salvado la amistad, si se le podía llamar así, ambos sabían que su relación había acabado. Durante un tiempo, Dallas pensó en la posibilidad de que fuera Adele quien le enviaba las cartas vejatorias, pero la había descartado. La primera misiva le había llegado hacía un año, mucho antes de que Adele tuviera motivos de estar dolida con él por marcharse. Además, los dos sabían que era sobre todo terapia. No deberías mentirme, ¿sabes?, dijo con un tono animado. No es el trabajo el que te tiene tan nervioso. Te conozco demasiado bien. Dallas hizo una mueca y se pasó la mano sana por el cabello húmedo. No miento. Sabes que Colin y yo seguimos siendo amigos. ¿Por qué has llamado, Adele? Su carcajada fue como un repicar de cascabeles. Dallas puso los ojos en blanco, incapaz de seguir enojado con ella, pero la irritación se resistía a desaparecer. Pensé que tal vez necesitabas alguien con quien hablar. Jane estuvo con Colin, así que me enteré de las noticias. ¿Sobre Ortega? ¿Qué más podía hacer? Espero que le sacaran toda la información que pudieran. Dallas no le llevó la contraria, ya había oído suficiente. Pero no te llamo por lo de Ortega, prosiguió, sino porque Jane le contó a Colin que iba a ir a verte, para contarte las noticias en persona. Eso hizo, reconoció. Y por eso pensé que tal vez necesitabas hablar, añadió con voz suave, tranquilizadora. En serio, cariño, ¿estás bien? Estoy bien. No se lo creyó ni él. Oyó que Adele tomaba aire. Aquello le sonó prejuicioso. Ella es tu obsesión, dijo con delicadeza. Tienes que olvidarla. Dallas se miró la mano vendada y supo que tenía razón. No eres mi terapeuta. No, pero podría serlo. Adele. Empleó un tono reprobador. ¿Qué? Solo digo que puedo ayudarte a superarlo. Tienes que olvidar tu obsesión, pero los dos sabemos que es duro, sobre todo cuando su impronta es una parte tan importante de tu patología. Dallas reprimió un improperio. Jane no era una maldita patología. No retuerzas lo que digo, le tranquilizó, consciente sin duda del curso de sus pensamientos. Reconozco que es difícil,
que necesitas alejarte de ella. Puedes incorporar la fantasía para conseguirlo, y yo puedo ayudar. Puedes decirme toda clase de cosas sucias, continuó, bajando la voz hasta un suave y sexy ronroneo. Puedes llamarme por su nombre. ¿Quieres saber lo que estoy haciendo ahora mismo? No, pero la palabra no fue más que un susurro. Tenía a Jane en la cabeza. Adele. Dirigió hacia ella la ira que lo dominaba, por presionarlo, y hacia sí mismo por permitirlo. ¿Crees que quiero eso? ¿Crees que esto es lo que necesito? Sí, respondió tajante. Lo creo. Te equivocas. Dallas. No oyó nada más de lo que pensara decirle. Colgó el teléfono. Se sentía furioso, sucio y muy enojado. Llamaron a la puerta. ¿Qué? Bramó. Liam entró mientras Dallas se volvía a colocar la toalla alrededor de la cintura. Liam enarcó una ceja. ¿Interrumpo? Los ojos de su amigo se clavaron en la toalla. Lo siento. Dallas ni siquiera se molestó en buscar una aguda réplica. ¿Qué ocurre? Solo he venido para averiguar si la ducha te había enojado de alguna forma concreta o si resulta que ahora te ha dado por maltratar lo que hay en los cuartos de baño. Señaló con un gesto la mano vendada de Dallas. ¿Estás bien? En realidad, no es uno de mis mejores días. ¿Quieres contarme por qué? Dallas lo observó en silencio. Ni se te ocurra mirarme así, se defendió Liam. Tú y yo lidiamos con escoria como Ortega todos los días, y sí, esto es personal, pero no atravesarías una puerta de cristal con la mano por algo así. De hecho, solo se me ocurre una cosa capaz de alterarte de ese modo. Dallas entrecerró los ojos. ¿Qué cosa? Has visto a Jane. Tengo razón, ¿no? No habló contigo por teléfono. Fue a tu casa, te lo contó en persona. ¿Y qué si fue así? Tú lo sabes mejor que yo. Liam se sentó en el catre, como si se tratara de una charla trivial, mientras Dallas rebuscaba su ropa en la bolsa para vestirse. Desconozco toda la historia que hay entre ustedes dos, pero sé mucho, prosiguió. He visto mucho, y sé que los dos están sufriendo. Resulta irónico, ya que lo dices a todo el mundo, que se mantienen alejados para que las cosas sean más fáciles. Eso es una tontería, amigo. Solo consiguen hacerlo más difícil. No te pongas en plan loquero. Ya he rebasado el límite de lo que puedo aguantar en un día. Puede que no, se encogió de hombros. Solo digo que eres mi mejor amigo. Si te perdiera, lucharía para recuperarte. Dallas se metió una camisa por la cabeza y miró a su amigo con expresión ceñuda. ¿Qué crees que sabes? ¿Qué crees que ocurrió? ¿Que nos peleamos? No seas imbécil, y da igual lo que yo sepa o crea saber, o lo que piensen los demás. Dallas la dio la cabeza. Había captado algo inesperado en el tono de Liam, más que en las palabras concretas. ¿Y tú qué piensas? Muchas cosas, respondió. Le doy mucho a la pelota. Maldita sea, Liam. Sabes que los quiero a los dos, y que si creo que te estás portando como un idiota, te lo diré siempre. Inspiró hondo. Pero hay cosas en las que no puedes meterte. En ese caso, no me digas qué piensas, solo dime qué estás diciendo. Liam suspiró. A Dallas le pareció que su colega se sentía un poco acalorado. No soy yo quien tiene que pensar en esto, dijo por fin. Pero sí te digo una cosa. Jane Martin es toda una mujer, y si yo estuviera enamorado de ella, no habría nada sobre la faz de la tierra que pudiera apartarme de ella. Hacía 45 minutos que Liam se había marchado, pero sus palabras aún lo atormentaban mientras trataba de leer los informes y actualizaciones que el equipo seguía enviando a su tableta. Se dio por vencido y dejó de intentar concentrarse. Sacó su móvil antes de que pudiera pensárselo 2 veces. Aún no era medianoche en Mendoza, y solo habían 2 horas de diferencia con Nueva York. Seguro que la encontraría despierta.
Recurrió a la marcación rápida de su teléfono. Raras veces hablaban, pero seguía teniéndola en el número 1. Siempre había sido así, y seguramente siempre lo sería. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 5 veces, hasta que saltó al buzón de voz. Apretó los puños. Odiaba la sensación de impotencia que una llamada perdida podía generar. ¿Acaso no tenía cerca el móvil? ¿Estaba durmiendo? ¿Le estaba evitando? Estaba a punto de irse a correr a la cinta, confiando en que tal vez su mente dejaría de pensar en ella durante 5 segundos si el agotamiento lo vencía, cuando en su móvil sonó el familiar tono que le había adjudicado a Jane. Lo tomó con rapidez y respondió. «Hola». «¿Me has llamado?», preguntó. «Acabo de ver la llamada perdida en la pantalla». «Así es, sí». Puso los ojos en blanco, parecía un adolescente. «Ah, bueno, quería decirte otra vez que lo siento, te presioné. No debería haberte presionado». El silencio se instaló entre ellos durante un momento, y cuando ella habló, su voz era apenas un susurro. «No, no deberías haberlo hecho, pero no fuiste el único que presionó. Supongo que yo también te debo una disculpa». «Me parece justo», dijo. «Disculpa aceptada». «Bien, ¿qué ocurre?», inquirió. «¿Esa es la única razón de que hayas llamado?». Dallas pensó que parecía esperanzada, pero tal vez fuera una ilusión. No tenía ni idea de qué decir. Ni siquiera estaba seguro de por qué la había llamado, para oír su voz, quizá. Pero ahora que la tenía al teléfono, se había quedado sin palabras. Él, el hombre que conseguía que las mujeres se derritieran con solo el tono de su voz y una orden firme, no conseguía articular un solo pensamiento coherente, porque que le colgaran si no se sentía diferente cuando era real. «Dallas», lo llamó al ver que su silencio se prolongaba. «¿Estás ahí? Maldito teléfono, creo que se ha cortado». «No». Su voz sonó tan baja que era probable que ella no pudiera oírlo. «Estoy aquí». «¿Estás bien?». Dallas cerró los ojos, hecho polvo por la sincera preocupación en su voz. «No», respondió con franqueza. «Te echo de menos». No era su intención decir eso, pero ahora las palabras estaban ahí, y odiaba sentirse tan vulnerable. Dirigía una operación encubierta secreta, y estaba tan nervioso como un muchacho que llamaba a una chica guapa por primera vez. «Yo también te echo de menos». «De verdad, pero no podemos, Dallas». Percibió la punzada de dolor en su voz. «Tenías razón al alejarte la otra noche. Nunca debí, es decir, nunca debimos hacer...». «No», se apresuró a corregirla. «No estoy diciendo que debamos. Cuando digo que te echo de menos, me refiero a hablar contigo, a nuestra amistad». No la llamó hermana. No era capaz de decir en alto lo que ambos sabían demasiado bien, aunque lo cierto era que habían acabado siendo hermanos a través de un camino tan enrevesado, que ella había sido también siempre más una amiga que una hermana. Dallas pensó en las mujeres del video. Le daban igual. «Echo de menos eso», prosiguió. «Estoy harto de mantener conversaciones educadas cuando estamos juntos. Quiero volver a reír contigo». Nos reímos. «Maldita sea, Jane, no finjas que lo que digo es una idiotez. ¿Sabes a qué me refiero?» «Lo sé, de verdad que lo sé». «¿Y?» Ella inspiró hondo. «¿Estás en la ciudad?» Una chispa de esperanza anidó dentro de él. «En Sudamérica». «Ah, en fin, ven a verme cuando vuelvas, tomaremos café, hasta puede que juguemos a algo». «¿Jugar?». No pudo disimular la diversión en su voz. «Eso es lo que hacen los amigos, juegan a algo, ven programas malos en la televisión». «¿En serio?». Creía que los amigos iban a cenar. «Nosotros no, muy peligroso, demasiado parecido a una cita». «De acuerdo, jugaremos a Resident Evil». Estaba pensando en algo más parecido al ajedrez o a los dados. «Será divertido, lo prometo». Casi podía verla haciendo una mueca. A Jane se le daban fatal los videojuegos.
De acuerdo, accedió al final. De acuerdo. Di adiós, Dallas. Adiós, Dallas. Ella rió, y él se dio cuenta de que no se había sentido tan bien en muchísimo tiempo. Todavía sonreía cuando Quincy asomó la cabeza por la puerta medio abierta. Oye, ¿tienes un segundo? ¿Algún progreso con Mueller? Un par de cosillas. Ahora estoy dejando que se ponga nervioso. He hablado por teléfono con Noah sobre los pormenores del sistema de seguridad de la propiedad de Ortega. ¿Y? Y parece que es posible que tengamos una forma de entrar. Le pasó el teléfono a Dallas. En la pantalla, una imagen de una guapísima mujer de brillante cabello negro e intensos ojos castaños. Dallas contempló la fotografía y luego miró a su amigo. Te escucho. Se llama Eva López y su padre es el dueño de la tierra que limita con la de Ortega. Mañana por la noche se celebra allí una fiesta y creo que Eva necesita hacer un nuevo amigo. Dallas esbozó una amplia sonrisa. Deja que adivine. Hay un punto débil en el perímetro de Ortega que es accesible desde la propiedad de López. Y por eso eres tú quien dirige la misión, bromeó Quincy. Eres un maldito genio. Volvió a mirar la fotografía. La chica no era Jane, pero sus ojos guardaban cierto parecido. Tenía unos pómulos marcados y perfectos. Lo que acababa de decirle a Jane iba muy en serio. Quería que fueran amigos, aunque en realidad quería más. Aceptaría la amistad, porque sabía que el resto no solo estaba prohibido, sino que además era imposible. No era el hombre adecuado para ella. Jamás podría ser el hombre que necesitaba, que se merecía. Sabía bien todo eso. Esa obviedad tan simple y básica se le había grabado a fuego. La mujer que mostraba el teléfono de Quincy no era Jane, pero podía fingir que lo era. Si eso era lo que hacía falta para llevar a cabo esta misión, entonces sí, podía fingir. No sería ni mucho menos la primera vez, y, maldita sea, era trabajo. Ese era el papel que él representaba. Resoplo un poco mientras hablo para intentar recobrar el aliento. Acabo de correr casi 5 kilómetros por Central Park y ahora estamos de vuelta en la entrada de la calle 72, esperando a que el semáforo se ponga verde para cruzar. A mi lado, Brody sigue ejercitándose sin moverse del sitio. ¿Por qué se fue con una tipa buena argentina a una fiesta? ¿Fue una fiesta? Repito. Me doblo por la mitad y resuello. Odio correr. El extendido mito de que correr es bueno es una idiotez como una catedral de grande. Pero me obligo a hacerlo, igual que me obligo a hacer pesas y a ir a clases de defensa personal. Puede que nunca vuelvan a atacarme, pero si lo hacen, repartiré un poco de leña antes de salir corriendo por patas. Has visto la foto, le recuerdo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Me la has puesto en toda la cara por lo menos 5 veces antes de llegar al parque. Frunzo el ceño porque tiene razón. Anoche no tuve pesadillas y me he despertado de buen humor, disfrutando de una agradable resaca de Dallas tras nuestra conversación. Luego he encendido el ordenador y lo primero que he visto son unas 800 fotos distintas del hombre en plan íntimo con otra mujer más que no soy yo. He guardado la foto en mi móvil para poder compartir mi sufrimiento. Para empezar, no creo que sea una tipa buena, me rebate Brody, con sensatez. La he buscado en el móvil antes de salir a correr, y resulta que ha estudiado en Oxford. Eso no hace que me sienta mejor. Y además, bueno, creo que ambos sabemos lo que viene en segundo lugar. ¿Que no debería estar celosa de con quién se acuesta mi hermano? Sí, ambos lo sabemos. Suspiro. Tiene razón. Brody suele tenerla. Pero eso no hace que la punzada de celos y la sensación de pérdida resulten menos dolorosas. Nada podría separarnos si no existieran esos documentos de adopción, pero están ahí. Somos hermanos.
y eso no solo lo convierte en algo prohibido, sino que además hace que sea técnicamente ilegal. Brody es la única persona, aparte de Dallas, que conoce mis secretos. Todos. Lo que ocurrió entre Dallas y yo, y todo lo demás, porque no es solo que Dallas y yo perdiéramos juntos la vida. Si solo fuera eso, creo que podría seguir adelante. Podría, con toda la razón, echarle la culpa al trauma, al miedo, a la necesidad de consuelo y de contacto humano. Pero no es solo eso. Por extraño que parezca, nuestro cautiverio fue una excusa para consumar a nivel físico algo que habíamos sellado en el plano emocional muchos años antes. Y es aún más doloroso porque una vez juntos, el destino, las circunstancias y las normas sociales nos separaron. No le conté todo esto a Brody de entrada. Me estaba portando mal, actuando como una estúpida. Coches veloces y montones de malas decisiones. Lo conocí en un bar cerca de Columbia. No era un estudiante. Lo había dejado el semestre anterior para trabajar como camarero y me hizo reír mientras me tomaba una copa de vino y picoteaba almendras tostadas. Permanecí allí sentada hasta que cerraron. Me lo llevé a casa y dejé que me comiera como un loco. Decir que yo era un desastre por entonces sería quedarme corta. Fui de tipo en tipo buscando algo, a alguien, que me hiciera sentir entera, que llenara el agujero que Dallas había dejado. No lo encontré en Brody, pero sí hallé en él un amigo, y seguí siéndolo de manera incondicional desde hace más de 10 años. Tu problema es que te enoja que 2 segundos después lleve a otra del brazo y parezca que no podría importarle menos que no seas tú. Ese es mi problema, así que lo miro enojada por resumirlo también. Hoy estás en plan loquero, le digo. Créeme, lo sé, durante los últimos 17 años he tenido al menos una sesión con cada terapeuta de la ciudad. Brody se echa a reír mientras nos abrimos paso entre el flujo de viandantes que salen de la estación de metro de la calle 72, el domingo por la mañana en dirección al parque. ¿Por eso te mudaste a Los Ángeles? Pregunta mientras atravesamos Central Park West para luego girar a la izquierda hacia mi edificio. Y también en plan humorista. ¿Quién iba a imaginarlo? Sí, bueno, puede que no tenga un diván, pero se me da muy bien hacer de psicólogo con algunos de mis clientes. No lo dudo. Brody es un dominante profesional. Yo he hecho el papel de sumisa en un par de ocasiones, pensando que eso podría ayudarme, que aplacaría lo que sea que se ha alterado en mi interior. No es que no me guste, de hecho me gusta, aunque en realidad nunca exploramos los límites. Ya estuve bastante tiempo atada en cautividad y no podría, de ningún modo, hacer eso. La sola idea de que me aten me aterroriza. Pero incluso haciendo las cosas seguras, nunca he podido dejarme llevar. Brody cree que es porque tengo problemas con el control y sugirió que fuera yo quien mandara, al menos hasta que me sintiera más cómoda. Pero eso tampoco era lo que necesitaba. No me parecía malo, solo raro. Pero eso fue hace mucho, en la universidad, antes de Bill, antes de que empezara a escribir. Ahora abordo mis problemas a través de las palabras, o al menos lo intento. Llegamos a la calle 73. Me mira de reojo cuando giramos hacia la casa de granito y ladrillo. Sabes que siempre tienes mi puerta abierta. Descuento de amigo. Le doy un abrazo. Lo sé, pero ahora no estoy de humor, o al menos lo llevo bien. Es un hombre guapísimo, con la tez aceitunada, ojos negros y una pequeña perilla en el hoyuelo de la barbilla. Me recuerda a un pirata, y cuando se quita la camisa comprendo por qué fue Mr. Noviembre en un calendario benéfico que algunos de los camareros más sexys de la ciudad hicieron hace un tiempo. En cualquier caso, sigo sin querer volver allí. Ahora Brody está casado, y aunque a su mujer le parece bien lo que hace, cosa que, para ser sincera, me tiene muy impresionada,
Esa es una línea que no puedo cruzar. Empiezo a subir las escaleras hasta mi puerta, pero me detengo al ver que él no me sigue. ¿No quieres un café? También iba a preparar una tortilla de claras. No puedo. Tengo un cliente en 2 horas y he de prepararlo todo. Pero sigue en pie lo de venir esta noche, ¿no? La mujer de Brody, Stacy, puso en marcha un club de lectura hace cosa de 1 año, cuando se estaba volviendo loca después de dejar su empleo como agente de viajes. Sin embargo, el club de lectura sigue en marcha, y aunque casi todo el mundo se lee el libro, el verdadero propósito del club es reunirse, comer y chismosear. La verdad es que es divertido. Allí estaré y llevaré champán en vez de vino. He aceptado ir anoche al filo para hablar de Nombre en Clave Liberación. Pero si ni siquiera has terminado de escribirlo. Lo sé, esbozo una amplia sonrisa. Por eso esta entrevista es tan alucinante. Noche al Filo es un programa informativo con una audiencia enorme. Podría besar a mi publicista por conseguirme esta aparición. Le dije que quería salir en los medios tanto como fuera posible. Puede que no tenga la clase de trabajo que tiene Bill, pero creo que puedo dejar mi huella. Más que eso, lo necesito, porque conozco bien los daños que la participación de los justicieros puede provocar. ¿Y te han llamado sin más? No exactamente. Al parecer, Noche al Filo está preparando una sección con Bill. Hablarán sobre la OMRR. Uno de los productores había leído El precio del rescate y vio la publicidad sobre Nombre en Clave Liberación en mi página web. Me encojo de hombros. Genial, ¿no? ¿Genial? Es alucinante. ¿Para cuándo programo el grabador de video? Para el sábado, después de la fiesta de Poppy, a las 7. Hice un pequeño bailecito en las escaleras. Estoy exultante. No me extraña, y no tienes que traer champán. Todos los espumosos corren de nuestra cuenta. Puede que hasta haya tarta. Suena fantástico. Y ahora vete a prepararte para tu cliente. Te veré a las 5. Le lanzo un beso y me dirijo a mi casa mientras él arranca la Harley que había estacionado delante de mi edificio. Me encanta mi casa. No me crié aquí, porque mi madre prefería la vida más tranquila de los Hamptons, y por eso pasar los fines de semana y las vacaciones en la ciudad era como estar de vacaciones. El lugar fue construido a finales del siglo XIX por mi tatarabuelo. Con el transcurso de los años, la familia había conocido 2 series de renovaciones dignas de un museo. En la actualidad, el lugar es tan lujoso como cualquiera de los elegantes hoteles en los que me he hospedado a lo largo de mi vida. La casa es enorme, demasiado para mí en realidad, pero no podría venderla aunque quisiera, cosa que no quiero hacer. De hecho, Dallas tampoco puede vender su casa de los Hamptons. Ambas propiedades son nuestras de forma vitalicia, pero en última instancia pertenecen al consorcio de la familia. La cocina está al fondo y me encamino hacia allí. Prepararé una cafetera, tomaré el ordenador portátil y saldré a trabajar a la terraza de la azotea. Oigo la radio y doy por hecho que Ellen, mi ama de llaves, está en casa a pesar de ser su día libre, pero cuando llego allí, no es su esbelta figura la que veo junto a la mesa, al lado de la ventana del jardín, sino a un hombre delgado con el cabello canoso. ¿Colin? Él deja el periódico y me dedica una amplia sonrisa con la que es capaz no solo de cerrar negocios, sino también de meterse en problemas. Sé que siempre digo lo mismo, pero ojalá me llamaras papá. Me detengo junto a la nevera, de camino hacia él, y desenrosco el tapón de mi botella de agua. Lo hacía. Mantengo un tono desenfadado y burlón, pero cada palabra es en serio. Y ahora tengo otro padre. Sigo siendo tu padre biológico, nena. Suspiro, me dejo caer en el asiento frente a él. He pasado de adorar a este hombre a tener miedo de él, después a necesitarlo, y ahora a respetarlo.
ha hecho un trabajo impresionante para salir del atolladero de procesamientos y delitos, malas decisiones y deudas. Al menos eso pensaba hasta que mi madre mencionó la nueva investigación del fisco. Lo eres, concedo a regañadientes. Pero no empecemos con eso. No estoy de humor para jugar a examinar la mierda de árbol genealógico de mi familia. Y, para que conste, no voy a preguntarte por qué los de Hacienda han llamado a mamá para preguntar por ti. Él agita una mano. Rutina, alega. Te lo prometo. Estoy en su radar, es todo. No te preocupes por mí. No lo hago. Ya tengo bastantes preocupaciones sin tener que añadirte a ti. Lo siento, nena, por supuesto que sí. Se apoya en el respaldo de su silla y toma un buen trago de café. ¿Fuiste a verlo después de hablar conmigo? Se refiere a Dallas, por supuesto. Sí, tenía derecho a saber que la OMRR había detenido a Ortega, igual que lo tenías tú. ¿Y estás bien? Toma un trago de agua. Ese es un término relativo. Sé que es duro verlo. Los dos vivieron algo que nadie debería tener que soportar, y esos recuerdos te atormentan. Estar cerca de él lo empeora, pero estar lejos es como abandonar a un amigo. ¿Me equivoco? Muevo la cabeza. No se equivoca. En su boca se dibuja una sonrisa triste. Todavía recuerdo el día en que le diste tu conejito de peluche. ¿Cómo se llamaba? Señor Algodoncito. Yo también sonrío. Me pregunto qué fue de él. Puedes hablar con Adele si lo necesitas. Continúa volviendo a nuestro tema inicial. Estamos divorciados, pero seguimos muy unidos. Es una terapeuta excelente y el viaje en tren hasta Westchester es corto. No hay de qué avergonzarse porque la noticia sobre Ortega te haya afectado. Así es, pero no necesito hablar con Adele y, con franqueza, sería demasiado raro. Puede que legalmente ya no sea pariente mía, pero desde un punto de vista pragmático, esa mujer era mi madrastra. No puedo hacer eso. Bueno, la oferta sigue en pie, y no te hagas muchas ilusiones, cariño. Frunce el ceño. ¿Que no me haga ilusiones? Lo único que me queda es la esperanza. Dios mío, quiero abandonarme a la esperanza, pero aquí está Colin, diciéndome que me contenga, y ahí está Dallas, enojado porque fue Bill quien atrapó al malo en vez de algún agente federal anónimo. No pretendía decir eso. Ha estado muy tranquilo durante toda la conversación, pero ahora parece alterado, como si temiera disgustarme. Con sinceridad, es probable que sea un temor legítimo. Entonces empieza de nuevo. Solo digo que es algo realmente increíble que hayan detenido a Ortega, pero han pasado 17 años y, aunque proporcione buena información a las autoridades, tal vez no conduzca a nada. Tienes que reconciliarte con el hecho de que puede que nunca sepas quién les hizo eso a tu hermano y a ti. Durante un momento pienso que va a añadir algo más, pero lo único que hace es apurar el resto del café antes de ponerse en pie. Se dirige a la cafetera y toma la jarra, pero no se sirve. Colin, ¿qué ocurre? Jamás debiste ir allí. Tiene la cabeza gacha y habla en voz baja, tanto que casi no puedo distinguir sus palabras. Veo que sus hombros suben y bajan mientras inspira hondo. Si Ellie no te hubiera llevado a Londres, si no te hubieras escabullido para ir a ver, pero lo hice, susurro. ¿Acaso cree que no he pensado en eso antes? ¿1.000.000 de veces? No me gusta. Me disgusta saber que es posible que nunca sepas quién o por qué, y en cierto modo hace que sea peor, porque no deberías haber sido tú. Entonces levanta la cabeza para mirarme. Tiene los ojos rojos y la voz gutural. Mi pobre y dulce nena. Oh Dios mío, nunca debió pasarte a ti. Más tarde me recuesto en la mullida mecedora exterior para leer el diálogo de la trabajadora social que acabo de escribir.
siempre te acompañará, te atormentará en los momentos más inesperados, y no puedes protegerte del temor, de la pena y, a veces, del remordimiento. No estoy segura de si lo he plasmado bien en el guión, pero la escena está muy clara en mi mente. El terror, la incertidumbre, el frío, incluso en la habitación más bochornosa, porque no hay manera de mitigar el gélido miedo que te corre por las venas y te hace temblar. No sé cómo pudieron hallar consuelo aquellos niños, pero yo sobreviví solo gracias a Dallas, a su entereza y a su contacto. Suspiro, dejo el portátil a un lado y me levanto. Necesito concentrarme en el trabajo. Los recuerdos me ayudan, pero no puedo dejar que asuman el control. Voy hasta la terraza y echo un vistazo a mi barrio, a los impresionantes edificios llenos de gente y de sus secretos. De un modo extraño, resulta reconfortante saber que todos ellos tienen algo que ocultar. Todos se arrepienten de cosas, desean cosas, han perdido cosas. Es probable que algunos hayan sufrido más que yo. Apenas conozco a esas personas, pero sé que no estoy sola, y es una sensación agradable. Tomo aire y me pregunto si mi asistente social debería decir algo parecido a los padres. Quizá en el segundo acto, cuando le echo un vistazo al reloj exterior y suelto una maldición. Ya son cerca de las 4 y no me he duchado ni me he vestido. Entro a toda prisa y bajo las escaleras hasta mi dormitorio. Sé que Brody me perdonará si llego tarde, pero a mí me sacará de quicio. Abro el grifo de la ducha y me meto dentro. Inclino la cabeza hacia atrás y mientras dejo que el agua resbale por mi cara. Sigo pensando en Dallas, en la oscuridad y en el terror. Estaba el carcelero, que vino a mí una sola vez, con el rostro oculto y la voz distorsionada, y la mujer, que nos traía comida. Siempre llevaba un vestido holgado y ligero, como una túnica, tan amorfo que resultaba imposible decir si era delgada o voluptuosa. Mantenía el cabello oculto bajo una capucha, y llevaba una máscara negra, como las de carnaval. Después del horror inicial de la comida de gato y la inanición, vino de manera más o menos regular para dejar en el suelo porciones de carne achicharradas o latas frías de verduras. No teníamos ni tenedores y solo una botella de agua cada vez, pero se mantenía alejada casi siempre y en la penumbra. Dallas y yo nos perdíamos en brazos del otro. La primera vez fue dulce, tierna y maravillosa, a pesar de nuestra infernal situación y el lugar en el que estábamos. Fue una vía de escape, una liberación. Fue el refugio en el que desaparecíamos tan a menudo como podíamos. Nos dejábamos llevar. Nos proporcionaba consuelo, alivio. Nos prometíamos en silencio que siempre estaríamos el uno al lado del otro, que, de alguna manera, juntos éramos lo bastante fuertes para sobrevivir. Pero no siempre estábamos juntos. A veces la mujer nos separaba. Me llevaba a una habitación aparte, a oscuras, y me ataba a una mesa de cemento. Me dejaba allí durante horas, aterrorizada de que ese fuera el final. Por malo que eso fuera, era mucho peor cuando se llevaba a Dallas. Y creo que eso era lo que le hacía a Dallas durante aquellas interminables y solitarias horas. Porque cuando me devolvían, se apartaba de mí. No para siempre, pero sí al principio, como si temiera tocarme, como si cada momento que nos mantenían alejados fuera un ladrillo en un muro que nos separaba, y cada vez que volvíamos a estar juntos, tuviéramos que atravesar el muro y encontrarnos de nuevo. Pero lo hacíamos, siempre lo hacíamos. Estábamos vivos, sí, pero sabíamos que tal vez no pudiéramos volver a tocarnos. Nada estaba prohibido entre nosotros, nada era vergonzoso, nos amábamos, nos ayudaba a tratar de meter toda una vida en aquellos aciagos días que podían ser los últimos. Nunca pensábamos en las consecuencias, y, al volver la vista atrás,
Tuvimos suerte de que no me quedara embarazada. No sé por qué, quizá no sea fértil, o quizá estaba tan delgada por la falta de alimentos que era imposible que ocurriera. Pero, aunque hubiéramos pensado en ello, no habríamos parado. Y, sobre todo, nos necesitábamos. Nos salvamos el uno al otro. Cada vez que Dallas me besaba, que me abrazaba, cada vez que me hacía estallar para que fuera libre al menos durante ese momento, sabía que siempre lo necesitaría, que siempre lo amaría, y, de algún modo, siempre encontraría el camino de vuelta a él. Ahora, en el mundo real, con el pasado atormentándonos a ambos, solo tengo que descubrir cómo. El tema tabú. Sé que tengo que vestirme, pero cuando salgo de la ducha, Dallas ocupa mi mente. Mi cuerpo está demasiado tenso y necesito relajarme. Titubeo, el contacto, la fantasía. Me acuesto en la cama, con el cuerpo húmedo. Debería levantarme, debería alejar mis pensamientos del pasado, de Dallas. Pero no paro, no pararé. Creo que incluso lo necesito. Cierro los ojos y me permito sumirme de nuevo en el pasado. Pienso en la noche antes de que él se marchara al internado y en la historia que me contó en la oscuridad sobre lo mucho que había deseado nuestro primer beso real de esa noche y lo guapa que le parecía con aquella tonta camiseta de los Looney Tunes. Recuerdo el asombro en sus ojos, la primera vez que me vio en aquella oscura y fría habitación, solo iluminada por la tenue luz de una titilante bombilla amarilla. Pienso en la sensación de sus manos, tan fuertes y seguras incluso a los 15 años. La primera vez fue muy dulce, le preocupaba hacerme daño, pero acepté el dolor porque era Dallas quien me lo infligía. No había extraños en la oscuridad, ni sombras ni monstruos. Su voz susurrándome que no pasa nada, que estamos juntos, que todo irá bien. Y es esa voz lo que me lleva más y más alto. Y entonces, por fin, cuando estallo, mi grito resuena en mi silencioso dormitorio. Trato de recobrar la compostura, pero estoy agotada, relajada. Giro la cabeza hacia un lado y me percato de que son ya las 4:30. Tengo que estar a las 5 en el apartamento de Brody, en el Village. Me levanto de la cama y me pongo una maxifalda elástica de algodón y un top suelto a la moda que compré en mi último viaje a Londres. Estoy buscando unas sandalias y preguntándome cuánto tardaré en tomar un taxi, cuando suena el timbre de la puerta. Al principio lo ignoro, pero cuando suena de nuevo, recuerdo que es el día libre de Ellen y bajo corriendo. Hay una cámara de seguridad camuflada dentro de la luz del porche. Esperaba un paquete, tal vez un vecino. Sin embargo, es Dallas. Durante un momento, valoro la posibilidad de fingir que no estoy en casa. Por un lado, tengo prisa por llegar a casa de Brody, y no tengo tiempo para charlar. Por otro, considerando lo que estaba pasando hace un rato, lo que acabo de hacer, me incomoda un poco la idea de dejarlo pasar, como si fuera capaz de captar su olor en mí, como si me mirara a los ojos y supiera que me toco mientras pienso en él. Pero no tengo valor para ignorarlo. A fin de cuentas, este fin de semana estaremos juntos en la isla, así que no cabe duda de que me vendrá bien practicar. Y, además, fui yo quien lo invitó a venir, quien dijo que deberíamos reunirnos, que debíamos intentar ser amigos. Y ahora está aquí, en mi puerta, mientras yo me como mis palabras. Tomo aire, aprieto el botón para abrir la puerta del vestíbulo y salgo a recibirlo. Hola, digo cuando abro la puerta y lo invito a pasar. Estoy segura de que mi sonrisa parece forzada y no puedo evitar sentirme como si fuera mi cita para el baile de graduación. Es una sensación incómoda, nerviosa, pero me digo a mí misma que el propósito de este ejercicio es volver a sentirme cómoda en su presencia. Es normal cierto nerviosismo. Entra. Mis palabras no son necesarias porque él ya ha entrado, como si este sitio le perteneciera.
En parte es así, ya que en otro tiempo también fue una de las casas de la familia. Levanta con una mano la bolsa de la compra de lona que lleva y mete la otra dentro. Cuando saca el juego de Resident Evil, no puedo evitar echarme a reír. ¿Hablas en serio? Siempre hablo en serio sobre los zombies. Su tono es suave, lo que hace que me ría con más ganas. Te vas a llevar un buen chasco, lo amenazo. ¿Tan buena eres? Soy malísima, reconozco. En serio, un amigo mío tiene una antigua máquina de Pac-Man en su salón. Hasta ese es demasiado juego para mí. La diversión se apodera de sus labios, lo que es una lástima, porque de pronto recuerdo cómo es sentirlo sobre mi piel. Eso no es un problema, me asegura. Me gusta ganar. Bueno, pues te va a encantar jugar conmigo. Sé que ganaré. Me mira a los ojos mientras lo dice, y de repente el doble sentido de sus palabras queda muy claro, y lo que había sido una bromita entre nosotros se ha convertido en algo mucho más provocativo. Yo no sé qué iba a decir, así que es una suerte que me interrumpa. Y hay más, añade, apresurado mientras mete la mano en la bolsa y saca un envoltorio de plástico transparente con mis aperitivos favoritos. Palomitas cubiertas de chocolate, de Serenity en la séptima. Retiro todo lo malo que he dicho sobre ti. Él ríe entre dientes. Entonces han merecido la pena los 7 billetes y medio. Señala las escaleras con la cabeza. Vamos, juguemos. Una vez más, nuestros ojos se encuentran. Una vez más, ninguno de los dos reconoce a qué quiere jugar de verdad. Traeré bebidas y un cuenco para las palomitas, digo con rapidez. Tú ve a poner el juego. No espero a que acepte, sino que corro a la cocina, apoyo las manos en la encimera y respiro unas cuantas veces despacio y con calma antes de empezar a poner las cosas en una bandeja. Dudo con el vino, pues a saber dónde nos llevará el alcohol, y el propósito de esta velada es ver si podemos convertir por la fuerza una loca pasión en una simple amistad. Bien, pienso. Agua con gas para los dos. Llevo la bandeja hasta la sala de juegos y me encuentro con que ya lo ha preparado todo. Me siento a su lado, tomo el mando e intento recordar lo que se supone que tengo que hacer con todos estos malditos botones. Menos mal que Dallas se apiada de mí y me da un pequeño cursillo, guiándome por la primera escena del juego y permitiendo que me acostumbre a girar, a golpear y a todas esas cosas buenas. También deja que me quede con todas las bonificaciones de salud que encontramos. Te dije que siempre te protegería, dice con una sonrisa. Le brindo otra, pero, para ser sincera, sus palabras me ponen un poco melancólica. Y cuando me mira de reojo con una sonrisa torcida, sé que es consciente de ello. ¿Debería disculparme? Yo niego con la cabeza y tomo un puñado de palomitas. Limítate a jugar. Eso hace. Y, como somos compañeros contra la horda de zombies, en realidad no se puede decir que me derrote. ¿Es necesario que te diga lo patética que eres en este juego? Pues no. Recuérdame que acuda en tu ayuda cuando ocurra el apocalipsis zombie. Sin mí, le servirás de merienda. Sonrío de felicidad. Este es el Dallas que conozco, con el que puedo reír y pasar el rato. Y, sin embargo, al mismo tiempo, este Dallas me da miedo, porque puedo luchar contra el Dallas que me tocó de forma tan íntima en la caseta, aunque a veces me abandone la fuerza de voluntad. Puedo contemplar su harem, sus payasadas en los medios de comunicación, y puedo afirmar con toda sinceridad que no quiero formar parte de eso. Pero este Dallas es real, este Dallas es mío, siempre lo ha sido. Y aunque sé que tenemos que ser solo amigos, no estoy segura de que podamos ser algún día solo algo. Dallas me quita el mando y apaga el juego. Te dije que era pésima, digo animada, pero mi sonrisa se desvanece cuando veo su cara.
¿Qué? No quiero decírtelo porque no quiero perder una buena noche, pero tienes que saberlo. Frunzo el ceño. De acuerdo, te escucho. Ortega está muerto. La noticia me sacude y me levanto en un segundo. No, eso no es verdad. Bill me lo habría dicho. Y no te lo ha dicho porque es información clasificada. Entonces, ¿cómo lo sabes tú? Él frunce el ceño un instante, como si le hubiera formulado una pregunta inapropiada, pero responde de todas formas. Sabes que mi amigo Quince está en la inteligencia británica. Me lo ha dicho él. Cabeceo sin decir nada. No tiene sentido. Lo miro esperando una respuesta, y entonces entiendo la verdadera importancia de lo que me ha contado. Era la mejor pista de la OMRR. Lo era, admite Dallas. Oh, mis rodillas ceden mientras se esfuman todas mis esperanzas de encontrar a quien nos encontró, de que Dallas y yo por fin hallemos respuestas. Empiezo a hundirme, pero él está ahí para tomarme. Le rodeo el cuello con los brazos y el mundo entero cambia. Ya no estamos Dallas, Bill, Ortega y yo. Ni siquiera Dallas, los zombies y yo. Solo estoy yo. Solo está Dallas. Solo los dos. Y esta acuciante necesidad con vida propia que late entre nosotros, que no podemos erradicar, que no podemos destruir ni dominar. Él me mira y puedo ver que también lo siente, y cuando inclina la cabeza de forma casi inapreciable, sé que va a besarme. No debería, sé que no debería. No puedo tener aquello que deseo, y por eso cierro los ojos, apoyo las manos en sus hombros y le aparto con suavidad. ¿Jane? Yo muevo la cabeza. Vete, por favor, Dallas. ¿Puedes irte, por favor? Y, maldita sea, lo hace. Bueno, al menos tenías una buena razón para escaparte del club de lectura, dice Brody, después de que le haya contado mi tarde de videojuegos con Dallas. He llegado justo cuando el último miembro, Leo, se marchaba, así que le he dado un abrazo rápido. Le he prometido que leería el siguiente libro y luego he dejado que Brody me llevara hasta la cocina para que pudiéramos hablar mientras Stacy recogía. Hoy lleva puesta una peluca corta morada. Después de terminar la quimio y de que su pelo empezara a crecer otra vez, decidió afeitárselo de nuevo. Ahora puedo llevar un color diferente cada día, me dijo. La vida es demasiado corta para no llevar un pelo divertido. Vive también según ese lema. Brody me contó que convertirían la habitación libre en el armario de Stacy, y una de las paredes está dedicada por entero a sus pelucas de colores. Ahora, mientras nos bebemos el champán y ella entra y sale del cuarto con platos y vasos, me doy cuenta de que Brody no es el único que conoce mis secretos. Stacy también está al tanto. Le di permiso para que se los contara mientras estaba en la quimio. Brody quería hablar con ella durante las largas horas en el sillón, y yo quise hacerle saber de forma sutil que la quería y que compartiría también sus cargas siempre que ella quisiera hablar. Así pues, pese a que nunca he hablado directamente con ella sobre lo que pasa en mi cabeza y mi corazón, sé que ella lo sabe casi todo. Bueno, aquí va la pregunta más importante, dice Brody. ¿Te lo has pasado bien? Sí, pienso una vez más en ello, solo para asegurarme. Me he divertido y creo que él también. Eso es bueno, ¿no? Pregunta Stacy. ¿No es lo que estás intentando conseguir? ¿Sentirse cómodos en presencia del otro como amigos? Ladeo la cabeza y me encojo de hombros. He dicho que me lo he pasado bien, no he dicho que fuera cómodo. En realidad, todo lo contrario. Es decir, en un momento dado, casi me quedo sin rodilla porque prácticamente he saltado al otro lado del sillón cuando se ha acercado a mí. Resulta que solo estaba buscando el mando de la tele, y luego, cuando me ha dicho lo de Ortega...
Me interrumpo y me estremezco al recordar la sensación de estar en sus brazos. Pero yo quería más, quería mucho, muchísimo más. Perdida, cuando ya había conseguido encontrar la manera de volver en muchos aspectos. Insegura, a pesar de todo lo que he luchado por adquirir confianza en mí misma. Me inclino hacia adelante y me enrosco los dedos en el pelo. Soy un completo desastre. Lo eres, conviene Brody, pero podría ser peor. ¿Perdona? Me señalo a mí misma con el dedo. No lo estás, insiste Stacy. Es una mujer menuda, tan bajita que me recuerda a una hada, pero es feroz y me ha atrapado con sus claros ojos grises. Eres una superviviente, créeme, conozco el tipo. Tienes razón, coincide Brody, y te mereces algo mejor. Eso estaría bien, respondo, de acuerdo con él. ¿Cómo? Brody mira a su esposa antes de volver a mí. Exhala una sonora bocanada de aire y acto seguido se pone en pie y comienza a pasearse. Se ha convertido en eso para ti. Se señala de arriba a abajo con la mano, como si quisiera ilustrar sus palabras. Dallas Sykes es tu santo grial. No se lo puedo discutir. ¿Y qué? Deshazte de las expectativas, erradica la fantasía. Se sienta a mi lado y se arrima para que nuestros ojos estén a la misma altura. En su boca se dibuja poco a poco una sonrisa traviesa. Hasta sacártelo del organismo. ¿Qué? Exclamo, aunque le he oído a la perfección. También que un pequeño escalofrío me recorre solo de pensarlo. Durante años, lo único que hemos hecho es luchar contra esto porque ese camino lleva al estrés, a que nos deshereden y a una posible condena por un delito grave. No quiero ni pensar en qué pasaría si se enteraran los medios. Eso sería peor incluso que el que lo supiera mi padre. Brody se encoge de hombros. Pues no lo hagas, dice como si tal cosa, como si todo esto no fuera más que una broma, y no una enorme barrera que tengo que superar o rodear si quiero pasar página emocional algún día. ¿Que no lo haga? Sigue intentando lo que han hecho esta tarde, salir a comer, ir al cine. Hagan todo lo que hacen los amigos y a lo mejor la cosa mejora y se convierten en unos hermanos normales y corrientes. Buenos amigos, como prefieras llamarlo. Me muerdo el interior de la mejilla, imaginando lo que viene a continuación. Pero si crees que eso no va a funcionar, su voz se va apagando. En realidad no es necesario que siga hablando. Brody levanta la mirada hacia Stacy. ¿Lo dice en serio? ¿De verdad quiere que nosotros demos un salto mortal? Eso me ha parecido, responde ella mientras saca una copa de vino. Con doble tirabuzón, Yanni. Asiente, con la convicción de un hombre que sabe que tiene la razón. Han estado viviendo con el recuerdo de algo que ocurrió entre ustedes y que los salvó. Entonces lo necesitaban y ahora se aferran a ello. No creo que sea tan sencillo. Ya te he contado lo que pasó en la caseta, cómo hizo que me sintiera. No estoy segura de que pueda salir con vida de nuevo. Brody mueve la cabeza. No, no. Eso es porque abriste una puerta y no la cruzaste. Ve, Yanni, crúzala con él y comprueba si todo es mejor al otro lado o no. Stacy posa su mano sobre la mía. Creo que tienes razón. Además, ¿qué tienes que perder? Nada, creo. Llegados a este punto, no tengo nada que perder y posiblemente todo que ganar. Dallas esperó mientras Demian Stark estudiaba los planos proyectados en la pizarra blanca de la sala de conferencias. De hecho, llevaba 10 minutos analizándolos. Los planos proporcionados para un dispositivo que se podían instalar en el exterior, pero que monitoreaban conversaciones que tenían lugar en el interior de un edificio
enviando una serie de pulsaciones a través del sistema eléctrico preexistente. En teoría, un solo dispositivo que permitía la vigilancia de un edificio tan grande como en el que estaba ahora mismo, y eso que se encontraba en la planta 43. Era una importante pieza de ingeniería, y en lo que a vigilancia se refería, algo revolucionario. Teniendo en cuenta el tiempo que Stark había estado estudiando los detalles, estaba claro que sabía lo que se hacía. Por fin se volvió hacia Dallas y se apoyó contra la pared como si aquello fuera lo más normal del mundo. Estoy impresionado, reconoció, algo que viniendo de Stark era un gran elogio. A diferencia de Dallas, el acaudalado experto en tecnología no había heredado su fortuna, sino que había ganado su dinero en el circuito profesional de tenis y construido una industria multimillonaria con tentáculos en toda clase de pasteles, incluida la tecnología punta. Se conocían desde hacía varios años, y Dallas había invertido en uno de los complejos turísticos de Stark. Hoy esperaba convencer a Stark para que gastara parte de su fortuna en el innovador dispositivo de escucha que Noah había diseñado. Eso es bueno, contestó Dallas, pero lo que necesito saber es si te interesa fabricarlo y comercializarlo en los términos que he resumido. Los términos eran muy favorables para Stark, a la vez que financiaban a Dallas y al equipo que necesitaba para Liberación, y proporcionaban unos cuantiosos royalties a Noah por el diseño. Podría interesarme. Cruzó la habitación y retiró una silla para sentarse con las piernas estiradas. Colocó los dedos unidos por las yemas debajo de la barbilla. El concepto me tiene fascinado desde que me lo ofreciste. Ahora siento curiosidad sobre por qué no utilizas tus propios recursos para fabricarlo y comercializarlo. Posees fábricas en Asia, y tu división de seguridad no solo podría aprovechar este equipo, sino que además podría conceder una licencia sobre el mismo de las fuerzas de la ley. Antes te he dicho que tengo mis razones, adujo Dallas, esperando no haber malinterpretado a su amigo. No quería que Stark presionara. Lo cierto era que Dallas no podía poner en servicio el dispositivo a través de los canales de Sykes. Pero confiándoselo a Stark y recuperando la licencia, no dejaría ningún rastro. Stark asintió despacio. Seguro que las tienes, y estoy seguro de que sabes que tengo recursos para averiguar dichas razones. Los tienes, replicó Dallas. La verdad era que nunca hasta entonces había salido del círculo de liberación. En primer lugar, porque no era práctico. En segundo, porque Dallas no solía confiar en otros, pero necesitaba ayuda para ese proyecto y tenía la corazonada de que podía fiarse de Stark. Pero me parece que eres un hombre que entiende el valor de la discreción y que es consciente de que cualquier hombre es dueño de sus secretos. Stark le sostuvo la mirada durante un momento, luego asintió despacio y se puso de pie. Echaré un vistazo a tus condiciones y te llamaré esta semana. Lanzaremos un prototipo dentro de 60 días. Bien. Dallas se levantó, sorprendido por la magnitud de su alivio. Stark le caía bien. Temía estar siendo un ingenuo, pero creía que, aunque el hombre averiguara lo de Liberación, guardaría el secreto. Cuando regresó a su despacho después de acompañar a Stark al ascensor, encontró a Jean Kramer, su secretaria, de pie junto a su mesa. Le ofreció el portafolios que llevaba en las manos y golpeteó con la punta de su bolígrafo en el espacio para la firma que se le había pasado esa mañana a pesar del aviso que ordenaba sin rodeos: firme aquí. Plasmó otra rúbrica y le devolvió el contrato. Ella lo guardó de forma eficiente en la carpeta que había llevado durante cada uno de los 20 años que llevaba en la empresa. Su madre quiere que le avise de cuándo llegará a la isla, esta noche o mañana. Volaré a Norfolk esta noche y alquilaré un helicóptero para que me lleve a la isla por la mañana.
¿Puedes arreglarlo? Por supuesto. ¿Ha dicho cuándo llega el resto? No sabía si debería preguntarle a Jane si quería viajar con él, pero claro, no estaba seguro de si estaba en condiciones de estar tan cerca de ella durante un viaje nocturno. Lo siento, señor, no lo ha dicho. ¿Lo pregunto? No, no importa. Y se supone que he de recordarle que lleve un regalo. ¿Quiere que elija algo por usted? Ya lo he hecho yo. A menudo dejaba que Jean eligiera los regalos de empresa, pero se trataba de Poppy, y no iba a permitir que otra persona escogiera un regalo para su bisabuelo. ¿Algo más? El señor Foster ha pedido que le llame cuando tenga un momento. Lo haré. Gracias, Jim. La secretaria colocó los papeles sobre su mesa y luego dio media vuelta, salió y cerró la puerta. A solas, Dallas se levantó y se estiró. Se acercó a la ventana y contempló la parte baja de Manhattan, y más allá, la Estatua de la Libertad, majestuosa a pesar de su perspectiva desde un punto tan elevado sobre la ciudad. Se aproximaban al fin del trimestre fiscal, y antes de que llegara Stark, había pasado la mañana poniéndose al día de los negocios de Sykes. A pesar de que su padre conservaba su puesto como presidente del consejo, Dallas había asumido el de consejero delegado del sector comercial del Imperio Sykes hacía 5 años y disfrutaba de su trabajo. Y, como había centros comerciales Sykes por todo el mundo, el trabajo le proporcionaba una estupenda tapadera para su labor con liberación. Desde el momento en que puso el pie en su despacho esa mañana, se había visto desbordado por contratos, informes y columnas de cifras, pero al menos el ajetreo mantenía a Jane alejada de su mente, porque últimamente Jane estaba muy presente en su cabeza. No la había visto desde la noche en que fue a su casa. Pensaba más en ella. El aroma de su perfume perduraba aún en su ropa. Bebía agua con gas, y ella llenaba sus pensamientos. Patético. Apoyó la frente contra el cristal y contó hasta 5 antes de erguirse de nuevo. Basta, se acabó. La fiesta de la compasión había terminado. Era hora de volver al trabajo. Regresó a su mesa, sacó el ordenador y su Wi-Fi personal de su maletín y los colocó frente a él. Luego giró la silla para poder alcanzar el mando que estaba sobre el aparador y presionó el botón para cerrar la puerta con llave. Encendió el portátil y envió al equipo un rápido resumen de su reunión con Stark. Después de eso, abrió los informes más recientes de sus hombres, satisfecho al ver que la llave de tarjeta que había clonado para acceder a la propiedad de López había funcionado a la perfección. Eran buenas noticias, pero contaba con ello, y dado que el informe estaba inconcluso y no decía nada sobre los hallazgos del equipo, sacó su móvil y llamó a Liam. ¿Qué han encontrado?, exigió cuando respondió Liam. Estoy escribiéndolo en estos momentos. El lugar es como un cascarón. Ahora mismo estamos buscando la auténtica base que utilizaba, pero hemos encontrado una caja fuerte y un pequeño ordenador portátil en su interior. ¿Algo de utilidad? Es posible. Ahí es donde entras tú. Cuéntame. El disco duro está encriptado, así que todavía estamos trabajando en ello, pero hemos dado con un nombre. Peter Crowley. ¿Lo conoces? Lo conozco. Dallas frunció el ceño al pensar en el promotor inmobiliario de 40 y pico de años con el que había trabajado 1 o 2 veces. El hombre estaba casado, pero se le iban los ojos detrás de las faldas y tenía suficiente dinero como para mantener a 2 amantes a la vez. También celebraba un cóctel en su apartamento de la Quinta Avenida 1 vez al mes. Sobre el papel era para conocer y saludar a posibles clientes, pero en realidad Dallas estaba seguro de que buscaba su siguiente revolcón. ¿Me estás diciendo que estaba confabulado con Ortega? No está confirmado. ¿Parece la clase de cosas en las que Crowley se metería? En principio no, reflexionó Dallas,
pero tú y yo sabemos que nadie es quien aparenta ser. Sí, bueno, es posible que Crowley esté limpio. El viñedo de Ortega era una empresa viable, con clientes en todo el mundo, incluyendo restaurantes y particulares. Crowley podría estar en el sistema como un cliente legítimo, pero la encriptación está protegida. Un movimiento en falso y los datos se borrarán, así que nos lo estamos tomando con calma. Entre tanto, investigaremos a Crowley a la antigua usanza. ¿Qué necesitas que haga? Que entres en su casa y coloques 1 o 2 micrófonos. Escucharemos. Puede que tengamos suerte. Dallas se rió entre dientes. Y yo que pensaba que me ibas a proponer un reto. Liam y su madre asistirían a la celebración del cumpleaños de Poppy, así que podría llevarle los dispositivos de escucha a la isla. Terminaron la llamada y Dallas tomó aire. Detestaba la idea de que Crowley, un hombre con el que había hecho algunos negocios inmobiliarios, pudiera tener algo que ver con esa clase de... Con el ceño fruncido, llamó a Jim por el interfono y liberó el cerrojo de la puerta. La secretaria asomó la cabeza al cabo de un momento. No estaba en mi mesa. ¿Necesita algo? Peter Crowley. ¿Hemos recibido alguna invitación suya últimamente? Un interminable río. Una sonrisa se dibujó en sus labios. He estado rechazándolas con gran pesar. ¿No es eso lo que me pidió? Sí es. He cambiado de opinión. ¿Podrías responder a la próxima con un sí? Creyó ver cierta desaprobación en sus ojos, pero no dijo nada. Jean Kramer había sido la secretaria de su padre. Conocía a Dallas casi de toda la vida, y aunque era demasiado profesional como para hacer algún comentario, sabía que a ella no le parecía nada bien sus escapadas extracurriculares. Le habría dado igual si se tratara de otra persona, pero Jean le caía bien e intentaba no alardear de su papel de mujeriego y derrochador cuando estaba en la oficina, pero a veces resultaba difícil evitar los recordatorios. ¿Alguna cosa más? No, gracias. Avísame de la fecha y la hora. Por supuesto. Se volvió para marcharse. Oh, hola, señora Martin. ¿Jane? El instinto le hizo cerrar el portátil y guardarlo en su mesa, junto con el router Wi-Fi. O bien Jean no se dio cuenta o no dijo nada. Jane se lo preguntaría sin tapujos. Jean, me alegro mucho de verte, y te he dicho 1.000.000 de veces que me llames Jane. Desde su posición en la mesa, Dallas pudo verla abrazar a la mujer antes de entrar en el despacho. Llevaba una falda negra de tubo que se ceñía a sus caderas, zapatos rojos de tacón de aguja y una escotada blusa sin mangas que mostraba su más que adecuado escote. El atuendo en sí le alertó de que algo pasaba. Estaba sexy, como para ir a un bar. Nunca se vestía así cuando sabía que iba a verlo. Demasiado peligroso, tal y como evidenciaban las partes situadas al sur de su cerebro, que estaba cobrando vida. ¿A qué debo este placer? Mantuvo un tono informal, pero se preocupó un poco al ver la expresión en sus ojos, una mezcla de terror y férrea determinación. Tenemos que hablar. Cerró la puerta con llave y luego se volvió de nuevo hacia él. Dallas se sentó despacio. De acuerdo, dijo con calma. Habla. De acuerdo. Se sentó y se alisó la falda, un gesto con el que pretendía camuflar los nervios. De acuerdo, repitió. Su garganta se movió al tragar saliva, y Dallas recordó que en otro tiempo la oquedad en la base de su cuello sabía tan dulce como la miel. Lo que pasa es que... El zumbido del intercomunicador la interrumpió. Señor Sykes, siento interrumpir, pero la fiesta del señor Crowley es dentro de una semana, el próximo viernes. Muy bien, Jim, apúntalo en la agenda. Frunció el ceño. No solía molestarlo con los detalles. Lo haría, pero tiene un conflicto. Se supone que ha de estar en Montreal con su padre.
Tiene todo ocupado desde el viernes hasta el domingo con una serie de eventos relacionados con la inauguración del nuevo hotel y centro comercial. Por supuesto, repuso, y maldijo para sus adentros. Le había prometido a su padre que haría ese viaje, y, aunque su rutina de irresponsable heredero funcionara bien como tapadera para liberación, la verdad era que quería a su padre, y no deseaba que el poco respeto que el hombre todavía sentía por él se esfumara. Pero no tenía opción, no era solo un trabajo de liberación, se trataba de Ortega. Dile a mi padre que no podré acompañarlo en el viaje, anunció. Vio cómo Jane abría los ojos como platos. Esperó a que Jean respondiera. «¿Jean?», insistió. «Lo siento, señor», respondió al cabo de un momento. «Me temo que eso es algo que tendrá que decírselo usted mismo». La comunicación se cortó y Jane la dio la cabeza, como si intentara leer sus pensamientos. «¿Estás rechazando a papá por una fiesta?» «Crowley da unas fiestas magníficas», adujo. «Nunca sabes a quién puedes conocer». «Sí, cómo no». Se pasó los dedos por el pelo, revolviéndoselo un poco y haciéndole imaginar cómo estaría con la cabeza sobre una almohada y el oscuro cabello extendido encima. Pero esos pensamientos se desvanecieron cuando ella volvió a mirarlo. Lo único que vio fue decepción. Deseaba con desesperación decirle que no era el chico malo e idiota que ella creía. «Bueno, ¿vas a decirme por qué has venido?», dijo en cambio. Por un instante creyó que Jane no lo haría. Entonces ella movió la cabeza con tristeza. «Jane». «No, deja que termine o jamás lo diré. A veces no sé por qué, pero eso da igual. Te echo tanto de menos que me duele». Sus mejillas adquirieron un adorable tono rosado mientras evitaba mirarlo a los ojos. «Pero sobre todo, te echo de menos a ti, cada día, todo el tiempo». Se levantó incómoda por la inactividad. «Puede que me pase solo a mí. ¿Me pasa solo a mí?». Clavó en él sus ojos con expresión suplicante. «Porque si es así, lo dejaré. Pero no puedo ignorar esto. ¿Qué sé yo? Esta necesidad entre nosotros». «No te pasa solo a ti». Dallas se levantó y rodeó la mesa hasta ella. Le tomó la mano con suavidad. ¡Qué sensación tan maravillosa, tan perfecta! «No te pasa solo a ti. Yo también lo siento. Soy consciente de todo cuando se trata de ti, desde el olor de tu champú hasta el ritmo de tu respiración. No puedo pensar en otra cosa que en besarte». «Dallas», susurró con voz entrecortada. «Pero no podemos». Se obligó a decirlo porque, de lo contrario, la estrecharía entre sus brazos. «Ambos sabemos por qué no podemos». «Lo sé», afirmó. Pero no era solo eso, porque, aunque no fuera un tabú, ella se merecía algo mejor que un hombre como él. «Pero el caso es que…», se mordió el carnoso labio inferior. «El caso es que no quiero alejarme sin más, no sin intentar que seamos amigos, pero no puedo manejar esto. Tenemos que hacer que pare, esta tensión». Él le dio la cabeza con cierta diversión y bastante intriga. «¿Qué es exactamente lo que sugieres?». Tenía la cabeza inclinada, de forma que miraba más hacia el suelo que hacia él. «Quiero que me comas», pidió en voz baja, pero era imposible que hubiera dicho eso. Entonces levantó la cabeza y Dallas vio la osadía en sus ojos y la pasión. Dallas apretó el volante con fuerza mientras conducía a toda velocidad por la autopista 9A de camino a Westchester. Era lo bastante temprano como para que la carretera no estuviera colapsada por el tráfico de la hora punta, y su Spider tenía tanta potencia que le permitía sortear los pocos coches que se encontraba a su paso. La necesidad lo dominaba y pisó el acelerador, aumentando la velocidad en otros 15 kilómetros por hora, como si pudiera dejar atrás aquella persistente necesidad, pero no podía.
Lo perseguía hasta que tuviera a Jane, es decir, para siempre. Pensó en la cara que había puesto cuando le dijo que no. Dallas, sé que parece una locura, pero si esa es la única forma de que podemos superar esto y ser amigos, me temo que no seremos amigos. Ella se estremeció, como si lo hubiera abofeteado. En cierto modo, es como si lo hubiera hecho. No lo dices en serio, repuso con voz grave y apremiante. Sabes que tengo razón. Dio un paso hacia ella. ¿Y qué si la tienes? Aún así, no va a pasar. Puede que pienses así, pero no, te lo prometo. Ella alzó la barbilla y lo miró con los ojos llenos de fuego. ¿Porque te gusta sucio? No te sorprendas tanto, hermano. Tengo oídos, y la mayor parte del tiempo eres la comedia de la ciudad. ¿Que me gusta? Lo necesito así. La agarró de los hombros. Y no voy a arrastrarte conmigo, ¿me oyes? Dallas. Había oído su voz quebrarse y se preguntó si había conseguido que entrara en razón. Vete, le pidió. Sal por la puerta y márchate. Revivió la escena una y otra vez en su cabeza, pero como todas las mujeres de su vida, ella había obedecido. A diferencia de cualquier otra mujer, se había marchado. Había dejado Manhattan de un humor de perros, que todavía persistía cuando estacionó en el camino de entrada de la fantástica mansión restaurada del siglo XIX, en el condado de Westchester. Llegó hasta la puerta con paso airado, consciente de que debería haber avisado de su visita, y llamó al timbre. Esperaba a Adele, pero fue Colin quien abrió la puerta. Vaya, Dallas, qué gusto verte, hijo. Retrocedió para franquearle el paso y le palmeó la espalda. Llevaba tiempo pensando en que deberíamos quedar y ponernos al día. Eso me gustaría. Colin desapareció de la esfera familiar antes del siglo, algo nada extraño, teniendo en cuenta que los tribunales le habían retirado los derechos paternos y Ellie había adoptado a Jane. Pero cuando Jane suplicó estar más cerca de su padre biológico tras el calvario sufrido, Colin volvió a la órbita de los Sykes. Siguió distanciado de Ellie y de Lisa, pero tanto Jane como Dallas procuraron verlo de vez en cuando. Al principio, Dallas solo quería un acceso a la vida de Jane durante aquellos primeros años en los que estaba demasiado sensible como para verlo o hablar con él, pero con el tiempo Colin y él trabaron una amistad sincera, y Dallas agradecía que Colin nunca hubiera notado la extraña, aunque innegable tensión entre Adele y él. Siguió a Colin hasta la sala de estar de su ex mujer, decorada por un profesional en tonos marfil y beige. Adele no me ha comentado que fueras a venir. No lo sabía, reconoció Dallas. ¿Te has enterado de lo de Ortega? Colin movió la cabeza con tristeza. Me lo ha contado Jane. He estado pensando mucho al respecto, dijo Dallas sin mentir. Se me ocurrió hablar con Adele, agregó faltando ahora a la verdad. De hecho, hablar era lo último que pensaba. Bueno, llegas en el momento justo, yo ya me iba. Sabía que, por educación, debería instar a Colin a que se quedara un poco más, pero no lo hizo. En esos momentos no estaba de humor para ser educado. ¿Colin? La voz de Adele llegó desde el fondo de la casa un momento después. Llevaba una bata de seda atada a la cintura y por la forma en que la tela se ceñía a sus caderas, nada debajo. Creía que te habías marchado. ¡Oh, Dallas! ¡Qué sorpresa tan agradable! Se acercó y apoyó la palma de la mano sobre su brazo mientras le daba un beso. Yo ya me voy, repitió Colin. Te veo la semana que viene. Una sonrisa se asomó a sus labios mientras la recorría con la mirada. La puerta se cerró después de que él saliera, y Dallas enarcó una ceja. ¿Qué? Preguntó ella con inocencia. No he venido a hablar de ti y de tu ex, replicó. He venido por Ortega, sí, lo he oído. Cruzó la habitación y se sentó en el sillón. Dallas aceptó su invitación y tomó asiento
un poco ladeado para poder mirarla a la cara. Aunque ya estaba en la cincuentena, Adele se mantenía en una forma envidiable. A veces se preguntaba cuánto era natural y cuánto quirúrgico. Una vez le dijo que había sufrido un accidente de tráfico a los 20 años y que se había sometido a varias operaciones. Por lo que sabía, bien podía haber seguido con ello a lo largo de los años. Pero no es Ortega lo que en realidad te preocupa. Lo miró a los ojos, como si le retara a discutírselo. Es Jane. Él no lo negó, no dijo nada. Adela dio la cabeza mientras estudiaba su rostro. Tengo razón. Se arrimó a él, y la bata se le subió un poco más. Estás aquí por ella. Estás conmigo por ella. Él alzó la barbilla para mirarla a los ojos y vio el asomo de una sonrisa. Ella le puso la mano en la rodilla con delicadeza, sintió su peso a través de la tela, su calor, y en ese preciso instante se odió a sí mismo. Pero ahora que estaba allí, la verdad era innegable. El peso de su mano sobre su piel parecía dominante. Es una pregunta sencilla, dijo. Dallas le apartó la mano y se levantó. No. Se giró en el sillón y extendió los brazos a cada lado del respaldo. Todavía estaba cubierta, pero el cinturón de la bata se había aflojado, y a Dallas le pareció que hasta su ropa se había camuflajado para burlarse de él. Era una afirmación, no una pregunta. Él respondió de todas formas. Solo somos amigos, o al menos intentamos serlo. No son solo amigos, mon chéri. Puede que no te hayas sentado en mi diván, pero has visto a suficientes terapeutas a lo largo de los años como para saber eso. De acuerdo. Cruzó la habitación y se apoyó contra la pared. Estamos intentando superar nuestro pasado. Nos echamos de menos. Nos gustaría encontrar la forma de alcanzar cierta normalidad. ¿Con quién te crees que estás hablando? Los dos sabemos que eso es una idiotez. Adele. No. Se puso en pie y se acercó a él. La bata se iba aflojando con cada paso que daba. Por eso has venido. Estaba a solo unos pasos con el cinturón suelto y la bata abierta flotando a su alrededor. Deja que yo te dé a Jane. Se ofreció. Dallas intentaba convencerse de que no era eso lo que quería. Deja de oponerte. Continuó con suavidad. Sabes que tengo razón. Dallas no podía negar la verdad, y cuando ella se inclinó hacia atrás y dejó que la prenda de seda resbalara de sus hombros y cayera al suelo, sabía que debía salir corriendo de allí. Pero al parecer, había perdido la capacidad de moverse. Ella levantó la cabeza y le sonrió, con los ojos llenos de picardía. Pero era imposible. Ella merecía algo mejor. También él. Apartó a Adele con brusquedad cuando ella empezaba a bajarle la cremallera. Te he dicho que no. No pienso hacer esto. No vamos a hacer esto. La ira ardió en sus ojos durante un momento. Luego su rostro se calmó y esbozó una sonrisa. Bien, musitó, como si él fuera uno de sus malditos pacientes. Estás haciendo progresos, pero todavía no te has enfrentado al hecho de que ella jamás va a hacer otra cosa que tu hermana. Le acarició con delicadeza el contorno de la mandíbula. No vas a sanar hasta que la olvides, Dallas.